Hola, buenas noches. Qué gozo es poder estar reunidos otra vez a través de este tiempo, a través de este altar electrónico que elevamos al Señor una adoración viva después de haber estado ya en nuestra primera parte dándole a Dios las primicias en la adoración con nuestros hermanos del Amanecer Worship. Ahora nosotros nos disponemos a adorar a Dios en otra dimensión. Nuestro Dios es digno de ser adorado en todo lo que hacemos y también a través de su palabra le adoramos. Jesús dijo en Juan 14, versículo 20, que el que le ama su palabra guardará y será amado por su Padre. Y también vendrán a nosotros y harán moradas con nosotros. El Padre ama quien ama su palabra. Su palabra es una de las maneras que podemos evidenciar que amamos a Dios. Cuando amamos su palabra, estamos diciendo que amamos al Señor. Antes de entrar en la palabra, quiero darte un breve anuncio para todos los hermanos de la casa espiritual de nuestra congregación, donde vamos a ver el protocolo de bioseguridad para el retorno a los cultos congregacionales. Y es bueno que pongas atención porque esto es para todos, esto no excluye a nadie, sino que todos los que vengamos a adorar en los horarios de cultos que vamos a anunciar posteriormente, es bueno que sepas que vamos a tener un protocolo de entrada y un protocolo de salida. Y lo vamos a estar repitiendo hasta que todos sepamos cuál es el orden para entrar, el orden para salir y los requisitos de bioseguridad que nos pide la ley sanitaria en este momento de pandemia. Así que en un minutito regreso contigo para compartir contigo el consejo de Dios. Medidas preventivas y de cuidado para el retorno al templo. Conforme a la voluntad de nuestro Señor y siguiendo las disposiciones de nuestras autoridades gubernamentales en cuanto a prevención, distanciamiento e higiene, nos preparamos para nuestro retorno al templo de manera gradual. A continuación, algunas consideraciones al momento de llegar a la casa de Dios. Si llegas en motor, favor parquear a una distancia prudente de otro motor. Para estos fines, podrás usar los parqueos traseros y laterales del templo. Si llegas en automóvil, parquea tu vehículo dentro del parqueo frontal de la iglesia y esperas por la señal de un servidor que te dará acceso al templo. Asegúrate de llegar al templo con tu mascarilla. Favor considerar de inmediato el distanciamiento físico al accesar al templo. Continuamos con la medición de la temperatura con un termómetro remoto infrarrojo. Luego pasamos a la higienización de los zapatos aplicando hipoclorito. Continuamos con la higienización de las manos con un gel antibacterial. Acto seguido, un servidor del templo te ayudará para acomodarte en tu asiento. Recuerda mantener durante el servicio los protocolos indicados en cuanto a distanciamiento y el uso de mascarilla. Una vez finalizado el culto, esperaremos la señal de salida conforme al orden indicado. Si tienes vehículo, favor abordarlo desde que recibas la señal de salida. Esto sin importar que haya vehículos al frente o detrás del tuyo. De esta manera evitaremos aglomeraciones. Recuerda que al protegerte tú, también estás contribuyendo a la protección de los demás. Rogamos al Señor para que siga guardando tu salud y la de los tuyos. Y una vez más te reiteramos la bienvenida de retorno a la casa de Dios. Bendiciones. Gloria a Dios, ya pudimos ver cuál será el protocolo de entrada, de regreso a la casa de Dios, en el orden. Queremos que sepas que nuestro interés es hacer que te sientas seguro, que te sientas tranquilo cuando vengas a la casa de Dios y para eso tú también como hermano o hermana de la casa debes cooperar con la puntualidad. Porque tan pronto anunciemos los horarios de cultos, van a ser varios cultos, debes tener en cuenta que el culto va a ser reducido a 1 hora y 30 minutos y debes llegar con tiempo para no alterar la adoración ni alterar la predicación. O sea que va a haber un ajuste
en nuestra manera de llegar al templo, no solamente en la forma, sino también en el tiempo. Pero eso lo vamos a lograr. Ya próximamente te daremos los horarios de los cultos. Estamos listos aquí, ahora nos falta estar listos aquí y aquí para poder volver a la casa de Dios como Él es digno, decentemente y en orden, ordenadamente. Esperamos hacerlo con todos los estándares de seguridad porque lo hacemos para Dios y para testimonio también de que queremos cuidarte en todo el buen sentido de la palabra. Amén. Estoy listo para compartir con ustedes hoy la palabra del Señor. No puedo entrar sin antes presentarle a Dios mis dádivas de tributo, mis ofrendas. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio capítulo 16, verso 16, que ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, sino que cada cual traerá a Dios conforme como Jehová nos haya provisto, traeremos para su casa. Y nosotros creemos firmemente en que la casa de Dios se sustenta mediante dádivas de amor, mediante dádivas de honra. Nuestros diezmos y ofrendas son dádivas de honra, dádivas de tributo, dádivas de amor, dádivas de fe. Nadie nos presiona, ni nos sugestiona, ni tampoco nos vende un paquete para nosotros traer nuestras dádivas al Señor. Lo hacemos porque amamos su casa, amamos su reino y entendemos que la casa de Dios debe ser sustentada mediante lo que Dios ordenó a su pueblo. No hay otra manera, o no debe haber otra manera. La iglesia no debe vender, ni debe hacer tráfico con cosas que tengan que ver con negocios, ni tampoco debe tener subvenciones políticas. La iglesia depende de Dios y solamente Dios sustenta su casa. Por eso presento nuestras ofrendas al Señor. Si tú estás en casita y tienes tu ofrenda, también preséntala conmigo. Si vas a hacer una transferencia a la cuenta de la congregación, haz lo mismo también. Preséntasela al Señor porque tú estás transfiriendo un recurso para las cosas santas y debe ser santificado. Todo lo que se dedica a Dios debe ser santificado. Amén. Oramos, Padre, gracias por este nuevo tiempo que nos das. Esta noche queremos traerte a ti nuestras dádivas, reconocer que tú eres el dador de todo y en ti y por ti tenemos todas las cosas. Mediante Jesús nos has enriquecido con toda riqueza espiritual y natural. No nos falta nada porque te tenemos a ti, Señor. Y queremos honrar tu nombre en esta parte, Señor, en este tiempo tan especial. Queremos traerte a ti nuestras dádivas, santificarlas, trasladarlas a tu casa y orar para que haya alimento siempre en tu casa. Que tengamos para dar y no para pedir. Danos gracia y favor para siempre, Señor, poderte honrar en nuestras finanzas. Que nunca se aparte nuestros corazones tras la avaricia, tras la codicia, sino que siempre nuestros corazones estén enfocados en darte a ti lo que a ti te pertenece. La gloria, la honra, el poder y la majestad pertenecen a ti. Tú eres Dios, eres bueno, eres fiel, y la gloria siempre será para ti. Santifico estas finanzas como también las de mis hermanos que están en sus casas, donde quiera que nos ven, para que sean usadas para tu casa, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto lo voy a pasar al alfolí de la iglesia, a la oficina. Lo dejo aquí mientras tanto, porque hoy tengo la honra de compartir con ustedes la palabra del Señor. Doy gracias a los que están en el Telebendición, en el canal 202 de Telecasa para Bonao y para otras provincias del país. Los que están a través de telebendición.com.do, que es nuestra página web, o los que están a través de Radio Bonao Bendición, en los 800 AM nos escuchan por radio, pero también nos ven por el Facebook de la emisora o por el Facebook del Centro Cristiano El Buen Samaritano o en YouTube. Estamos conectados por las mismas vías a esta hora de la noche. Ya hoy es miércoles 24, exactamente 8:05 de la noche. Vamos a estar preparados para la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia, venga con nosotros al libro de Santiago, capítulo 4. Si usted tiene una Biblia, venga con nosotros Santiago, capítulo 4. Vamos a leer un texto que posiblemente usted ya lo conozca. Hemos hablado de él varias veces, pero oyendo la secuencia,
de los predicadores, de los pastores que han estado trayendo la palabra. Quiero darle gracias a Dios porque en su generosidad la palabra no ha faltado, siempre ha habido una palabra y eso significa que Dios cuida de nosotros. Como dice la Biblia, si Dios cuida de las aves, cuanto más cuidará de nosotros. Y si Dios envía el alimento a las aves, también envía el alimento a su pueblo. La palabra es nuestro alimento y Él ha sido generoso en enviar la palabra, usar estos medios para que muchos sean edificados y consolados y también direccionados en el propósito eterno. Voy a abrir la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 4, y me quiero sumar a la temática que Dios ha venido revelando a través de los siervos. Pero hoy voy a empezar a hablar un poquito sobre principios de la vida del reino. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es muy sublime, muy alto, muy elevado. Y es como tal un reino que tiene principios, o sea, tiene fundamentos, tiene lineamientos, que si usted no los recibe por el Espíritu Santo, es muy posible que usted camine en la vida de la fe y no camine en el reino de Dios. Voy a aclarar esto. Usted cuando viene a Cristo, en una oración, usted entra al reino. Pero para que el reino entre en usted, usted tiene que renunciar a usted mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Jesús. Son dos cosas muy diferentes. Hay quienes confiesan a Jesús, reciben al Señor y entran al reino de Dios. Pero una cosa es que usted entra al reino y otra cosa es que el reino entra a usted. Son dos cosas muy diferentes. Por eso vemos muchas cosas que vamos a tratar durante la exposición de la palabra en esta noche, que tienen que ver con la vida del reino. Una cosa es que yo entre al reino y otra cosa es que el reino entre a mí. Son dos cosas muy diferentes, como cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. Una cosa es que Dios saque al pueblo de Egipto y otra cosa es que Egipto salga de nosotros. Asimismo con el reino, son dos cosas muy diferentes. Voy a la palabra y quiero hacer una conexión con los pastores que nos han precedido, que han traído la palabra en este último tiempo. Y quiero simplemente dejar un pensamiento de introducción a todos los que nos ven y nos escuchan. Santiago capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis porque tenéis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Esta palabra la hemos expuesto ya en otras ocasiones en radio, creo que en la congregación también, específicamente el verso 7, que es el verso que le llamamos la vacuna. Si miramos cómo Dios nos ha estado hablando, es muy importante el tener una secuencia de cómo Dios ha ido hablándonos. Por eso soy de los predicadores que enseña y cree mucho en escribir. Lo que no se escribe se olvida. Por eso lo que se escribió, dice la Biblia en el libro de Romanos para nuestra enseñanza, se escribió. O sea, hay cosas que si usted no las anota se les va a olvidar. Usted puede tener una super memoria, pero si no las anota se le va a ir la secuencia y se le va a olvidar. Por ejemplo, hace ya un mes y algo, nuestro pastor Carlos Reyes nos habló sobre quitar la piedra que muchas veces impide que subamos al próximo nivel. Esa piedra que puede ser la piedra de la dureza de nuestro corazón, como puede ser una piedra, un obstáculo visible, natural, que esté impidiendo una relación, un comportamiento, una amistad, una práctica oculta, puede ser una piedra, que tenemos que quitarla para poder entonces entrar en la dimensión que Dios quiere.
Después el pastor Francis nos habló del protocolo del reino de Dios. El reino de Dios tiene un orden y de eso también voy a conectar un poco con él en la palabra que Dios le dio. El reino de Dios no es comida ni es bebida, sino justicia, paz y gozo. Y las tres herramientas que el apóstol Pablo habla a los romanos, Romanos 14, 17, son espirituales. Justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Justicia es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Nadie amará lo que Dios ama y nadie aborrecerá lo que Dios aborrece si no conoce a Dios primero. Necesitamos conocer a Dios para entonces amar justicia. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, cuando el profeta habla de los sacrificios que quería presentarle a Jehová, el Espíritu vino y le dijo: oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y a humillarte delante de Dios. Entonces, un principio del reino es la justicia, como también el gozo y también la paz, que solo vienen por el Espíritu Santo. Después de esto, el pastor Felipe nos habla sobre abrir el corazón antes que abrir los edificios. Y estamos completamente de acuerdo. Valdría muy poco venir a los templos con los corazones cerrados. Si no sacamos de esta experiencia que Dios le ha dado a la tierra conclusiones maduras, espirituales, este tiempo se nos habrá pasado por encima. Particularmente creo que Dios ha usado este tiempo para darnos grandes lecciones en todo el contexto. Por ejemplo, anoche meditaba un poquito sobre el sacerdocio del varón. ¿Para qué Dios nos ha metido en casa? Una de las razones fundamentales tiene que ver con el sacerdocio del varón. Y usted dirá, ¿cómo así, pastor? Bueno, se lo voy a explicar de la manera más práctica y sencilla. Si usted revisa las iglesias, en un 65% están compuestas por mujeres. Los hombres nos hemos quedado rezagados. Ministerio de oración, en un 80% están compuestos por mujeres. Nos hemos quedado rezagados. Si nos vamos al ministerio de la alabanza, en un 60% son mujeres. Nos hemos quedado rezagados. Si nos vamos a la escuela de niños, casi el 100% son mujeres. Entonces, el sacerdocio del varón fue por un tiempo olvidado, y Dios sacó las iglesias de los templos, porque una cosa es iglesia, otra cosa es templo. Aclaro esto, porque mucha gente me llama e incluso, ay Dios, hasta me presionan. ¿Cuándo van a abrir el templo? ¿Cuándo van a abrir la iglesia? Señores, la iglesia siempre ha estado abierta. El templo se cerró como edificio por razones de protección, por preservación natural, por prudencia. Los templos cerramos para evitar el aglomeramiento de personas y así evitar el contagio de esta pandemia, que no se ve en el rostro, sino que puede ser contagiosa de una manera diversa. Preventivamente la iglesia se mantuvo en alerta y se mantiene en alerta. Le doy un ejemplo. Nosotros estamos orando 24 horas todos los días. Nosotros hemos tenido un diseño de palabra de estudio todos los días. Pero ¿qué ha querido Dios? Darnos una enseñanza en casa. Todavía creo que nos faltan varias cositas que aprender en la casa, como el amor en la pareja, como el servicio a los hijos, como el testimonio. Y Dios ha aprovechado este tiempo para darnos grandes lecciones en cuanto a la valoración de su reino, la valoración de su palabra. Después, el pastor Felipe nos habla de abrir el corazón antes que el templo. Y eso tiene mucho valor. Dios ha ido trabajando en este periodo en nuestras casas. Y es mi ruego que podamos asimilar lo que Dios ha estado hablando, lo que Dios ha estado diciéndonos. Así como le digo una, le digo otra. Dios nos metió a la casa para reordenar la casa. Nuestra primera iglesia tiene que ser la casa, tiene que ser el hogar, tiene que ser la familia. Primero el hogar, después la familia. Confundimos mucho los términos, no es lo mismo. El hogar tiene que ver con hombre y mujer. La familia ya incluye los hijos. Y hay muchas cosas que Dios ha querido alinear en la casa. Y todavía creo que Dios le falta
trabajar con muchos de nosotros en los matrimonios y en la relación con los hijos. Lo digo por experiencia particular y pastoral. Muchas veces si uno descuida un poco y baja la guardia, no se ora en casa, no se lee la Biblia en casa. Si uno no tiene la firmeza y la certeza de que tu primera iglesia es la casa, tu primer templo es tu casa, entonces eso va a pasar a ser simple y llanamente un acto religioso, el venir a los templos cuando en la casa no hay nada. Amado, primeramente tu casa. Por eso Dios nos habló mucho a través del pastor Felipe de que antes de venir, antes de reencontrarnos, de tener el culto presencial, de abrir nuestros corazones a su guianza, a su perdón, a su Espíritu Santo, a su palabra. Después del pastor Felipe, entonces entra el pastor Edward y nos habla de la perla de gran precio, hablando del reino, de la valoración del reino de Dios. ¿Cómo debemos valorar el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios en la tierra, como Dios gobierna en el cielo. Y eso no todo el mundo lo entiende. Mucha gente habla del reino, pero una cosa es hablar del reino, otra cosa es vivir el reino. Son dos cosas muy diferentes. Muchos predicamos aún del reino y otra cosa es vivir el reino de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, Dios, como no es escaso en nada, a través del pastor Joel también vuelve y nos hace un énfasis sobre el reino de Dios. Nos habló mucho de las vírgenes, de mantener nuestras lámparas encendidas, de no descuidar lo que Dios nos ha dado, de valorar lo que Dios nos ha dado. Tanto en el pastor Edward como en el pastor Joel, el mismo énfasis. Entonces, mirando la secuencia, esto es una práctica que los predicadores debemos tener el oído afinado. ¿Cómo Dios nos ha estado hablando? Nos empieza a hablar de quitar la piedra, nos empieza a seguir, nos sigue hablando del protocolo de su reino, nos habla de abrir el corazón antes que el templo, nos habla de valorar la perla de gran precio que es el reino de Dios, y nos sigue hablando de mantener las lámparas encendidas, de ser apercibido de los tiempos, de valorar las cosas eternas. Dios no ha faltado a su palabra. Hoy el Espíritu Santo me ha traído a este texto, porque es un texto base para poder vivir la vida del reino. Este pasaje que leímos en Santiago, un pasaje que habla sobre la amistad del mundo, sobre el desvío que hay en la oración, pedimos para cosas que nos sacian, pedimos para gastar en nuestros deleites, habla de la amistad con el mundo, habla de cómo la iglesia se ha hecho amiga del mundo y ha entrado en un contubernio con el mundo, en una liviandad donde la iglesia a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. ¿Por qué? Porque ha perdido su esencia, ha perdido su enfoque. Entonces Santiago dice algo que a mí en lo particular me ministra y lo quiero compartir a modo de introducción esta noche para que usted también lo medite. Santiago dice en el libro de Santiago en el capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta palabrita, someterse, es una de las palabritas más detestadas en el mundo espiritual por la carne. Someterse, ay papá, tú le puedes hablar a un hermano de muchísimas palabras hermosas de la Biblia y le puedes hablar de muchísimos mensajes, pero si tú le hablas de someterse, le estás metiendo un cuco a su carne. Someterse. ¿Por qué? Porque someterse es ponerse bajo autoridad, ponerse bajo el orden, bajo gobierno. Y esa es la palabra, es un fundamento de la vida del reino. Es un reino. Nosotros los occidentales, los que vivimos en este lado del mundo, no conocemos una realeza, no sabemos lo que es una monarquía. Los orientales sí saben lo que es una monarquía y saben lo que es una realeza. Los europeos también, porque tienen reyes. Pero nosotros los occidentales no sabemos ni tenemos la más mínima idea de lo que es una realeza. Amados, escuchen, en una realeza, en una monarquía, el deseo de un rey es una orden. Y nosotros, como occidentales, tenemos una grande lucha para discernir lo que es un reino. Un reino no es una democracia, no es donde el pueblo opina
y donde el pueblo elige, donde el pueblo vota, donde el pueblo escoge a sus líderes. Un reino, hay un monarca que dirige y gobierna, y según sus lineamientos es su reino. El reino de Dios es santo, entonces debe haber santidad en su reino. El reino de Dios es justo, debe haber justicia en su reino. El reino de Dios es paz, debe haber paz en su reino. El reino de Dios es gozo, debe haber gozo en su reino. Entonces necesitamos que intervenga el Espíritu Santo para revelarnos su reino. Para revelarnos su reino. Por eso le decía que usted puede con una oración entrar al reino. Pero para que el reino entre en usted, usted va a necesitar mucho renunciar a sí mismo para que Cristo reine, para que Cristo sea el Rey. Por eso hay que discernir lo que es Señor y Salvador. Mucha gente recibe a Jesús como su Salvador, pero todavía Jesús no es su Señor. Porque para que Jesús sea su Señor, tiene usted que someterse a plena obediencia. Y esa es la palabra. Hoy quiero hablarte un poquito sobre los principios o fundamentos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque es imposible vivir el reino de Dios sin someterse a Dios. Es como aquel que dice, yo creo en Dios, y eso lo dice medio mundo. Usted se para en una calle y hace una entrevista y de cada 10 que pasen, ¿cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Ahora, tú preguntas en la misma iglesia, ¿y tú te sometes a Dios? Y esa pregunta va a quedar en el vacío, va a quedar desierta por muchos creyentes. ¿Por qué? Porque una cosa es creer en Dios, otra cosa es someterse a Dios. Y es donde vemos, no diría fracasos, vemos vergüenzas. Porque para vergüenza nuestra lo digo, que muchos decimos que creemos en Dios, pero no nos sometemos a Dios. ¿Y qué hace el diablo? Se ríe. ¿Por qué? Porque todo principio contrario al sometimiento a Dios es rebeldía. Y el padre de la rebeldía es Satanás. Entonces, él sabe cómo ministrar, cómo engañar a muchos creyentes para que digan que creen en Dios, pero no se someten a Dios. Entonces, un cristiano que no se somete a Dios no tiene autoridad contra las tinieblas, ni tiene un poder, autoridad, ni delegación divina para poder contrarrestar las obras del diablo. ¿Por qué? Porque está inconscientemente, o quizás consciente también, porque voy a decir esto, hay mucha gente que ha oído esto de someterse a Dios, pero le hace caso omiso, hace su propio evangelio, el evangelio según San Yo. Creen en Dios, pero hacen lo que ellos les da la gana, entonces en consecuencia el enemigo se burla de ellos. Se burla de ellos, quizás no en el momento, quizás en el momento ellos creen que se la están comiendo y que se están llevando el mundo por delante, porque tengo finanzas, porque tengo salud, porque las cosas me están saliendo bien, y eso no necesariamente significa agrado de Dios. No confundamos esto, hermanos, aprendamos de la historia de Israel. Que usted le esté yendo bien económicamente no significa que Dios está contento, que usted esté físicamente bien no significa que Dios está agradado de usted. Que usted ahora su familia se vea florecida y bonita no significa necesariamente que Dios está contento con usted. Dios puede bendecir a un disgustado y Dios puede prosperar a un disgustado. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. Pero una cosa es que Dios me bendiga por el pacto y otra cosa es que Dios me bendiga por su agrado. A Jesús el Padre lo bendijo por el agrado que tenía, por el agrado que tuvo en él. Fíjese usted que en Israel, Dios saca a Israel de Egipto, lo lleva al desierto, camina por 40 años. Por 40 años Dios se le manifestó en la nube durante el día y en la columna de fuego durante la noche. Dios le mandó el maná todos los días, excepto ya el viernes que le daba la doble porción para que el sábado reposara. Dios le guardó sus vestimentas, ni aun sus zapatos se rompieron en 40 años. Sucedió un milagro con Israel, con sus pies, con sus zapatos, porque en la medida que crecía el pie, crecían los zapatos también. Y la vestimenta no se le desgastó, ni se le rasgó, ni se le rompió. Dios lo preservó, porque Dios es fiel. Le dio agua en el desierto, le envió el maná, le envió las codornices, le envió la nube, le envió la columna de fuego. Fidelidad de Dios. Pero también dice la Biblia en los Salmos, que Dios dijo, 40 años estuve disgustado con este pueblo. Pueblo rebelde y contumaz.
Pero tuvo Dios disgustado, a un disgustado Dios bendice. Es como nosotros los padres terrenales, que puede ser que en un momento dado un hijo nos disguste con algún comportamiento, con alguna mala nota, con alguna actitud, pero nuestra paternidad nos hace darle el pan, nos hace darle el techo y nos hace darle provisión, porque somos padres. Dios es Padre y como Padre de pactos mantiene la fidelidad sobre su casa, pero no necesariamente porque Él está contento. Entonces, cuando el apóstol Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Un principio elemental, amados, para vivir vida del reino es someterse a Dios. Me fui al diccionario a buscar la definición de la palabra someterse porque es muy posible que para algunos esta palabra le huela como a policía, le huela como a fiscalía. Someterse, ¿sí? Porque es una palabra que rechina a nuestra carne, no le gusta a nuestra carne. Que hablan de someterse, amados. Sin embargo, esta palabra es clave para vivir el reino de Dios. Es imposible vivir el reino de Dios sin someterse a Dios. Podríamos valorar todo lo que es el reino, pero si no valoramos el rey, no es reino entonces. Podríamos valorar todos los beneficios del reino, pero tenemos que valorar al rey primero. Tenemos que someternos al rey primero. Sin sometimiento al rey, el reino pierde eficacia. Porque el reino es reino porque tiene un rey. Y la eficacia del reino está sustentada en el sometimiento al rey. Ahí es que está la clave. Someterse. La palabra sometimiento viene de una palabra griega que se llama upotazo. Esa es la palabra en griego. La palabra someterse viene de la palabra upotazo, que significa bajo, arreglar. Esta es la palabra raíz también que se traduce por la palabra sujeto y sujeción. El significado completo de la palabra es obedecer, someterse, estar sujeto a, someterse o estar bajo la obediencia. La palabra se usó como un término militar que significa organizar las divisiones de tropas en una forma militar bajo un orden de mando. En el reino hay un orden de mando. Y si usted no asimila eso, no va a asimilar el reino. No va a entender el reino, ni lo va a poder vivir, ni lo va a poder aplicar. Esta palabra es una definición maravillosa de lo que significa someterse a Dios. Significa organizarse bajo el mando desde el punto de vista divino, en lugar desde el punto de vista humano, antiguo o carnal. Es un proceso de entrega voluntaria a la voluntad del Padre. Fíjese usted, es un proceso de entrega voluntaria a la voluntad del Padre. Eso es someterse. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Esta palabrita, someterse a Dios, tiene que ver con obedecer, con rendir, con doblegarme ante Él, para que sea su voluntad. Nosotros oramos el Padre Nuestro. Yo estoy seguro que usted de vez en cuando le brota un Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Ajá. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Ahí viene, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. El hacer la voluntad de Dios es someterse a Dios. Pero para someterme a Dios, yo debo renunciar a mis deleites carnales, temporales, terrenales, diabólicos, que contradicen su reino. Yo debo aprender a ser Cristo dependiente, más que autosuficiente. Porque la autosuficiencia puede ser una manera de hacernos creer que no necesitamos a Dios. Y el reino de Dios, literal, es un reino de dependencia de Él. Depende todo de Dios. El que asimila el reino sabe que todo depende de Dios. El que asimila el reino no le atribuye despropósitos a Dios, porque sabe que todo depende de Él. Todo depende de Él. Nada se mueve fuera de su voluntad, soberana y perfecta. Él es el Rey de Gloria. Entonces, someterse a Dios es rendirse ante Él
para que se haga su voluntad en nosotros. Por eso vemos lo que vemos. ¿Y qué vemos, pastor? Vemos muchos cristianos reprendiendo al diablo desde la rebeldía. Eso es un disparate, perdónenme, eso es una tontería. Reprendiendo al diablo desde la división, reprendiendo al diablo desde la murmuración, reprendiendo al diablo desde el chisme, reprendiendo al diablo desde la cizaña. Amados, así no vamos para ningún lado. Lo primero es lo primero, y lo primero es someterse a Dios. Usted me dirá, ¿y cómo me someto a Dios? Bueno, amados, hay 3 órdenes en la línea de mando que Dios establece para someterse. 3 órdenes en la línea de mando. Y los 3 requieren mucha humildad y mucha disposición de obediencia para poderlos aplicar. Número 1, la palabra de Dios. No es que yo lea la Biblia, eso me lo dice mucha gente. Yo leo la Biblia todos los días, sí, no hay problema, pero ¿la practicas? Entonces ahí viene el punto de contradicción. Yo leo pero no practico. No tiene sentido. Hace poco sentido que la palabra del rey sea leída y que sea tenida en poco. Ese fue el pecado que David en cierto modo cometió en un momento dado, porque David recibió un mandamiento de ir a la guerra y no fue a la guerra, o sea, desobedeció, abrió una puerta a la rebeldía, abrió una puerta a la desobediencia, y obviamente esa puertita abrió otra puerta más grande hacia un pecado de adulterio, y abrió otra puerta más grande hacia un pecado de asesinato. Así es el pecado. Empezó por menospreciar la palabra. Empezó por no darle lugar a la palabra. Y cuando yo digo de darle lugar a la palabra, no me confunda usted el libro con la palabra. Porque el libro usted lo puede tener encima de una repisa. El libro usted lo puede tener en un estante. El libro usted se lo puede poner debajo del brazo como un desodorante. Pero no es ahí donde el libro tiene que estar. El libro tiene que estar en el corazón. Porque ahí es donde Dios habita, Él es el Altísimo. El libro tiene que estar escrito en el corazón. Como dijo el apóstol Pablo, nosotros somos cartas leídas a los hombres, ya no escritas en piedra ni con tinta de mano de hombre. Ahora somos cartas leídas a los hombres, escritas por el Espíritu Santo en las tablas de nuestros corazones. David dijo en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Literalmente, ¿dónde empieza el sometimiento? Empieza en la obediencia a la palabra. ¿Dónde empieza el sometimiento? En cuando la exposición de la palabra viene a ti. Tú no tomas la palabra como un lindo mensaje. Que eso es otra debilidad que veo mucho en el pueblo de Dios. Y la veo también en mí, porque soy pueblo de Dios, que nos maravillamos de un lindo mensaje. Amados, a Dios no lo maravilla un lindo mensaje, a Dios lo maravilla una linda aplicación. Porque lo que es una linda aplicación significa que el mensaje pasó de ser palabra a ser acción. Y ese es el Evangelio. El Evangelio no consiste en palabras, sino en poder, en acción. Entonces, el sometimiento a la palabra viene por la instrucción de la palabra, viene por el temor a Dios en la palabra. Oye, esto no es palabra de hombre, esto no es palabra de un filósofo, esto es palabra de Dios. Y como tiene el valor de ser palabra de Dios, tiene que tener alguna aplicación en mi vida. No tiene que ser simplemente un discurso que yo escuché, lo oí por aquí y se me salió por aquí. No, tiene que quedárseme adentro y dar un fruto para el cual Dios le envió. La palabra de Dios no es estéril, la palabra de Dios siempre dará un fruto. Entonces, nosotros como entendidos de esa verdad, tenemos que llegar a la dimensión de entender que someterme a Dios es someterme a su palabra. Yo no puedo escoger de la Biblia la porción que me gusta y voy a rechazar aquella que no me gusta. No, tengo que someterme a la verdad de que la palabra es la palabra. Y aunque a mí no me guste, pero es palabra de Dios. No me gusta, pero es palabra de Dios. ¿Qué debo hacer? Someterme. Someterme. No es que me gusta o no es que no me gusta. Es que es la palabra.
Y la palabra es la palabra, tengo que someterme a ella y se acabó. No voy a empezar a argumentar contra ella o hacerme yo mi propio evangelio para vivir mi vida según me dé mi gana. Lamentablemente pasa mucho esto en el evangelio también. Pasa mucho en los creyentes que oyen la palabra y hacen lo que ellos quieran. Nosotros los pastores no tenemos libertad ni autoridad para tomar a las ovejas y obligarlas. Esto no es por fuerza, mis amados. Déjenme decirles que esto no es por fuerza. Esto es por revelación y por instrucción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te abre los ojos para entender y te revela la verdad de la palabra. Entonces Él pone el querer como el hacer. En tu corazón está la disposición. La obediencia le facilita a Dios cumplir el propósito. Cuando usted recibe la palabra, discierne que esa palabra es de Dios, entonces viene ahora un aplicar la palabra. Ahí estoy sometiéndome a Dios. Me estoy sometiendo a la palabra. Me estoy sometiendo a la palabra. En esa verdad de sometimiento a la palabra, empieza usted a hacer un muro de contención contra las obras de las tinieblas. Le voy a dar un testimonio de algo que pasó aquí, en la República Dominicana, para los hermanos que nos ven fuera. En San Francisco de Macorís, aquí una provincia a unos 40 minutos de Bonao, un sacerdote católico pasaba siempre por el frente de una iglesia pentecostal. Y él veía cómo los hermanos pentecostales gritaban, brincaban, hablaban en lenguas y tenían un gozo y un fuego tremendo. Y él se inquietaba y decía, pero ¿y por qué ellos gritan tanto? ¿Y por qué ellos hasta vociferan? ¿Y por qué ellos hacen tanto ruido? Claro, el hombre natural, al hombre que no ha nacido de Dios, todo lo que es de Dios le parece locura. Decían, están locos, ¿por qué vocean? Dios no está sordo, no hay que vocear tanto. Bueno, la idea es que este sacerdote se fue inquietando y un día se atrevió a pedir una cita con el pastor. Y mientras se preparaba para la cita, él decía, ¿y qué yo le voy a decir al pastor? ¿Cómo yo lo voy a confrontar o cómo yo lo voy a corregir? Bueno, llegó la hora de la cita, se juntó el pastor con el sacerdote. Cuando se juntaron, el sacerdote empieza a decirle al pastor su grado académico. Empieza a decirle que tiene una licenciatura en filosofía, que él estudió teología en tal y cual sitio, esto y lo otro, y muchas cositas de su antecedente o background religioso, eclesiástico. El pastor le dice, bueno, mire, verdaderamente que usted ha leído la Biblia desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista geográfico, pero le ha faltado un punto de vista que usted no me lo mencionó. Y el sacerdote le dijo, ¿cuál? Entonces el pastor le dijo, le ha faltado leer la Biblia desde el punto de vista de la fe. Y el sacerdote se sacudió. Le dijo, ¿cómo así? Dice, sí, porque usted ha leído la Biblia como un libro de historia, o de cultura, o de filosofía, pero usted no ha leído la Biblia desde un punto de vista como es palabra de Dios, y debo creer esta palabra. El sacerdote salió chocado y se fue a su lugar donde él habitaba, donde él vivía, y empezó a leer la Biblia y a escudriñar la palabra ya desde otra óptica. Esto es palabra de Dios. Esto salió de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces empezó el sacerdote a usar la Biblia en sus misas. Oigan esto fue real. Y empezó a usar textos bíblicos en su misa. Y empezó Dios a hacer milagros, a sanar enfermos, a libertar endemoniados. Y la gente a caer de rodillas pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. Él corrió ante el pastor y le dijo, me está pasando algo raro en la iglesia. La gente se está cayendo al piso de rodillas. Los demonios están gritando. Entonces el pastor le dice, lo que pasa es que ahora tú estás sometido a la palabra. Esa es la diferencia, mis amados. Someterse a la palabra de Dios.
No ser un oidor olvidadizo, como dijo Santiago, sino ser un hacedor de la palabra. ¿Para qué Dios me da esta palabra? ¿Para qué Dios me ha venido hablando desde que empezó esta pandemia? ¿Qué quiere Dios con mi corazón? ¿Qué quiere Dios con mi casa? ¿Qué quiere Dios cuando me ha hablado por boca de los pastores? ¿Quiere que yo quite la piedra? ¿Quiere que yo entre en el protocolo del reino? ¿Quiere que yo abra mi corazón antes que el templo? ¿Quiere que yo valore el reino como la perla de gran precio? Quiere que yo tenga mi lámpara encendida todo el tiempo y que no me duerma como las demás vírgenes. Pero ahora Dios empieza a decirnos, los fundamentos son estos. ¿Quieres vivir mi reino? ¿Quieres vivir mi reino? ¿Quieres que yo reine en ti? Sométete. Carne y sangre van a resistir este mensaje. Carne y sangre van a rechinar a este mensaje. ¿Por qué? Porque lo que más hay, y va a doler esto, va a doler y va a rechinar, es cristianos rebeldes. Lo que más hay es cristianos rebeldes. Gente que van a las iglesias, gente que canta, gente que hablan en lengua, gente que brincan y profetizan, pero son rebeldes. Son contumaces. ¿Por qué? Porque hacen lo que ellos quieren. No se someten ni a la mamá que lo parió. Entonces, ese principio es un principio que el diablo se ríe. Y dice, este brinca y patalea en el templo, pero no tiene fuerza ni autoridad contra mí. Al contrario, me interesa que brinque y patalee, pero que nunca se someta a Dios. ¿Por qué? Porque la única autoridad que tiene un creyente para poder soportar o resistir las tentaciones del diablo y pararse firme y estar firme es cuando se somete a Dios. La Biblia no nos manda a vencer a Satanás. Jesús lo venció en la cruz del Calvario. La Biblia no nos manda a vencer al diablo. La Biblia nos manda a resistir al diablo. Pero ¿cómo resistimos? Si andamos anclados en la palabra. Si andamos anclados en la obediencia al Señor. ¿Cómo resistimos al diablo y él huirá de nosotros? Si nos ve aferrado a los cuernos del altar, si nos ve aferrado a los principios de la palabra, si no nos ve como oidores olvidadizos o palabreros, si nos ve como gente ceñida a la palabra, seremos como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca y vinieron los vientos y vinieron la lluvia y dieron sobre la casa, pero la casa no cayó porque su casa estaba sobre roca. Así seremos nosotros cuando andemos sometidos a la palabra, cuando andemos aferrados a la palabra. El enemigo podrá venir por un camino, pero tendrá que irse por 7 caminos. ¿Por qué? Porque estamos en la palabra. Estamos en la palabra. Podremos andar en dificultades y en angustias y en quebrantos, como anduvo Pedro en aquel lago de Genesaret cuando pasó toda la noche pescando y no pudo haber agarrado nada para llevar a su casa. Estaba lan, como decimos en Dominicana, estaba vacío, había ayuno involuntario en la casa de Pedro porque no había pan, no había peces. Pedro frustrado, limpiaba las redes ya había entregado todo, ya se iba para su casa el pobre frustrado. Jesús le dijo, no Pedro, boga mar adentro para pescar, boga mar adentro. Y Pedro bogó mar adentro, Pedro se metió más, es tiempo de meterse más con Dios, es tiempo de meterse más en la palabra, es tiempo de acercarse más a las profundidades de Dios, no nos quedemos en la orilla. Y de repente cuando Pedro entra y Pedro le dice al Señor, Señor, mira, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Jesús le dice, echa la red para pescar, Pedro, ahora. Jesús, como Señor, como autor de la vida, como Rey y soberano del cielo y de la tierra, le da un mandamiento a Pedro. Pedro le dice, Señor, mira, yo no he pescado nada, no he agarrado nada, pero en tu palabra yo echaré la red. Y dice la Biblia que Pedro echó la red y la red se cargó, se llenó de peces, que es un tipo de la bendición. Se llenó de peces, de tal manera que Pedro tuvo que llamar a otras barcas para poderles compartir la bendición que había recibido. Amados, cuando andamos en la palabra, según la palabra, conforme a la palabra, de acuerdo a la palabra, no seremos escasos. Tendremos autoridad de Dios, porque es la palabra la que da la autoridad. La palabra es la autoridad máxima. Queremos someternos a Dios, queremos vivir el reino de Dios. Sométase a la palabra entonces. Sométase a la palabra. Queremos andar en el reino, sométase a la palabra. Conozco y sé con dolor, lo digo, de muchos hermanos que te hablan en lenguas y todo es hablando en lengua y te brincan y te patalean, pero no se saben un texto bíblico. Entonces son cristianos fáciles. ¿Por qué? Porque si no disciernen la verdad de la palabra, el diablo lo puede engañar. El diablo lo puede engañar.
porque no conocen la Biblia, no conocen la palabra. Espíritus engañadores le hablan y le creen y lo compran. Por eso los Dios me dijo hoy día son como el arroz blanco, donde quiera está. Los Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, yo siento. Amado, Dios habla y Dios da sentir, pero ninguna voz de Dios y ningún sentir de Dios va a contradecir su palabra. Por eso hay que conocer la palabra, para que no venga ningún Don Juan de los Palotes a quitarme el fundamento por causa de mi ignorancia. Debo conocer la palabra para que no venga nadie de afuera y me desvíe del camino y del propósito con una falsa profecía, con un falso yo siento, con un falso Dios me dijo. Hermanos, estamos en días difíciles. Las redes están cargadas de predicadores que viven diciendo yo siento de Dios, Dios me dijo, yo siento de Dios me dijo. Amado, ya Dios habló por su palabra. Y no es que Dios no hable por boca de sus profetas, pero todo lo que sea profético tendrá un sustento en la palabra eterna, en la palabra que permanece para siempre. Todo lo que sea profético no va a contradecir la Biblia, tiene que estar alineado a la Biblia. Porque si se sale de la Biblia, entonces ya no es literalmente de Dios. Dios no se contradice. Dios es un Dios de orden. Y el orden comienza por el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, hoy empezamos un tiempo de hablar de fundamentos del reino. Para que usted empiece a escudriñar las Escrituras, como dice Juan 5:39. Escudriñe las Escrituras, métase en la Biblia, léala, escudriñala, márquela, póngale fecha, busque en el diccionario. Haga un exégesis, saque la verdad de un texto, busque el trasfondo, ¿qué quiere Dios decirme aquí? Para yo poderme nutrir y hacer su voluntad. Porque en la medida que conozco su voluntad, caminaré en su agrado. Amado, si yo no conozco la voluntad de Dios, yo andaré dando palos a ciegas y podría ser yo un hermano que con buenas intenciones ande pecando. Con buenas intenciones ande pecando. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo según mis conceptos, no según la palabra. Es necesario que entendamos que el sometimiento a Dios es un pilar del reino, es un fundamento del reino, sometimiento. No es que voy a una iglesia, no es que oigo un culto, no, es que estoy sometido a la palabra. ¿Quiere que le diga algo y con esto termino ya? Hay muchos hermanos que han optado, y esto lo viví por una experiencia pastoral, con ver predicadores en televisión. Amado, ver un predicador en televisión no es malo. La pregunta ¿es ese el mandamiento de Dios? Porque los predicadores abundamos, pero los pastores tenemos otro rol más que predicar. ¿Quién consuela tu vida? ¿Quién corrige tu vida? ¿Quién exhorta tu vida? ¿Quién confronta tu mal? Entonces, es muy fácil buscar un predicador como el que va a una tienda y busca unos zapatos a la medida. Yo soy size 11 en zapatos. Bueno, pues yo busco un size 11, voy a la línea y busco size 11. Entonces, es muy bueno buscar un predicador en la red, en YouTube o en Facebook, que se adapte a mis gustos, a mis complacencias y que él me dé lo que yo quiero. Eso no es literalmente lo que Dios ha diseñado, amado. Dios tiene un nivel más alto. ¿Por qué? Porque el predicador te da lo que a ti te gusta, el pastor te da lo que a ti te conviene, que no es lo mismo. No es lo mismo. Por eso los predicadores de redes procuran dar mensajes que endulcen el oído de la gente y la gente le dé likes y le dé followers. Tiene seguidores en YouTube y tiene seguidores en Instagram y tiene seguidores en Facebook. No nos interesa eso, nos interesa que tú te edifiques para que vivas el diseño del reino de Dios y los principios del reino de Dios en ti sean fuertes, de tal manera que cuando vengan los vientos y las olas, tu casa no caiga. Ese es nuestro primer deseo como instrumentos en las manos de Dios. Amén, mis amados. El tiempo en la radio y en la televisión se nos limita. Estamos transmitiendo todavía virtualmente. Pronto ya estaremos acá, en el templo. Pronto, dentro de unos cuantos días, usted va a recibir la noticia. Estaremos en el templo. Volveremos a adorar juntos, como es mandamiento. Volveremos a apacentar la grey. La estamos apacentando de manera cibernética. Nuestras oficinas están abiertas, pero pronto estaremos ya en el templo, congregados como es mandamiento santo, porque hay un estímulo a la fe, porque hay una adoración en familia, porque hay una instrucción en familia, porque hay un compañerismo en familia, porque hay un servicio en familia. Pero mientras tanto estamos en radio, en televisión y redes,
que hoy tu corazón sea receptivo y diga, Señor, yo quiero someterme a ti. Aunque mi carne se resista, yo quiero someterme a ti. Aunque mis pensamientos se resistan, yo quiero someterme a ti. Aunque mis sentimientos se resistan, yo quiero someterme a ti, Señor. Porque ahí es que está la clave. Esa es la clave, hermano. La clave es pública. La clave es someterte a Dios. ¿Y sabes lo que va a pasar? Cuando te sometas a Dios, el diablo tendrá que huir. Tendrá que huir. ¿Por qué? Porque tú estás sometido a Dios. Y el que se somete a Dios anda bajo la sombra del Altísimo. Anda bajo la morada del Omnipotente. Amén, mis amados. Vamos a orar juntos en esta hora de la noche. Señor, gracias te damos por tu fidelidad en esta noche. Gracias por la palabra que nos enviaste. Queremos abrazarla como una vacuna, que nos la ponemos a tiempo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Señor, danos disposición de corazón para someternos. Es muy posible que hoy haya lucha en nuestros corazones, lucha en nuestros pensamientos, porque queremos vivir tu vida sin someternos a ti. Y eso es imposible, Señor. No podríamos ser cristianos efectivos, cristianos que andemos como luminares en esta tierra, si no nos sometemos a ti. Señor, danos la fortaleza del Espíritu Santo para que podamos someternos a ti y hacer tu voluntad, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de despedirnos esta noche, quiero proponerte a ti que nos ves por primera vez o nos escuchas, o que quizás nunca has dicho en tu corazón, nos has visto otras veces, nos has escuchado a los pastores, escucha la radio, ve la televisión, nos sigue por las redes, pero nunca le has dicho a Jesús, ven a mi vida. Jesucristo no te forza, Él toca tu corazón y te dice, hijo mío, el único que puede llenar tu corazón soy yo. No son las cosas, no es el dinero, no es la casa, no es el carro, no es la cuenta de banco, no es el título. El único que llena el corazón y satisface esa verdad interior es Jesús, el Hijo de Dios. Y Él toca tu puerta y llama. Si tan solo hoy tú le abres tu corazón, Él entra y perdona tus pecados y te limpia con su sangre y te sella con su Espíritu Santo y te da el gozo de la vida eterna. Pastor, ¿qué debo hacer? Primero creerlo, porque es por fe. Cree que Jesucristo hoy se acercó a ti a través de este medio y dale la oportunidad de recibirlo en tu corazón. Pastor, lo creo. Bueno, ¿cómo lo hago entonces? Es una simple oración de fe la que abre las puertas de tu corazón al Señor. Una oración que tú puedes repetir conmigo voluntariamente. Nadie más tiene que oírte, solamente tú y Dios. Yo voy a orar aquí, tú oras allá. Amén. Repite conmigo, Señor, en esta noche reconozco que soy pecador, que te necesito y te pido perdón. Padre, perdóname mis ofensas. He pecado muchas veces contra el cielo y contra ti. Y quiero pedirte ahora que entres a mi vida, que borres mis rebeliones y que me hagas una nueva criatura. Padre, desde esta hora en adelante, que mi vida se someta a ti y pueda yo ser un instrumento para la gloria de tu nombre. Gracias por salvarme, gracias por perdonarme, gracias por darme una oportunidad a una nueva vida. Para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, eres tal cual hijo de Dios con toda la legalidad. Nosotros queremos pedirte que sepas que tienes una familia espiritual en toda la faz de la tierra que se llama Iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros estamos embonados como parte del cuerpo de Cristo. Si podemos ayudarte, queremos ponerte nuestros números en pantalla, que tú puedas comunicarte con nosotros. Y cuando sea la hora presencial, tú puedes estar aquí, si eres de Bonao o si estás cerca, vengas y adores con nosotros. Mientras tanto, nuestro consejo es que te mantengas en la palabra, que te mantengas en la radio y te mantengas en la televisión y en las redes. En YouTube hay miles de mensajes, en Facebook hay muchos mensajes también, mucho contenido. Radio Bonao Bendición de Sol a Sol, Telebendición de Sol a Sol, todo el día tú tienes palabra de Dios para edificación de tu alma. Amén, mis hermanos. Damos gracias al Señor porque nos dio la oportunidad de compartirte esta introducción de este principio de la vida del reino
para edificación de tu alma. Yo ruego al Padre que la palabra que salió hoy de su boca no vuelva a él vacía, sino que tú la abraces y digas, yo tengo que someterme a Dios si quiero vivir un verdadero evangelio. Tengo que someterme a Dios. Aunque mi carne no quiera, tengo que someterme a Dios. Amén, mis amados. Si Dios nos concede su gracia y favor, estaremos el domingo a las 10 de la mañana por estos medios aquí. Te invito a que ahora que ya viste el culto, le des un share, le des un compartir por redes, hagas que otros hermanos, amigos, familiares en las naciones reciban lo que tú has recibido y puedan comer de lo que tú has comido. Dando es como recibimos. Amén, mis amados. Que Dios te bendiga, te dé la victoria. Te espero el domingo temprano a las 10 de la mañana en la comodidad de tu casa y prepárate que pronto nos volveremos a encontrar. Pronto nos volveremos a ver en la casa de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde y te dé la victoria en el nombre de Jesús. Amén.